comento y les comento a todos ustedes, por supuesto, que se llevan a cabo las 250 representaciones de la obra de teatro El Fantasma en el Espejo. Ellos están presentando las funciones ahí en el Foro Chapultepec. Tuvieron 2 madrinas de súper lujo, Itatí Cantoral y, por supuesto, Leticia Calderón. Sin embargo, quieren saber exactamente cuál fue la reacción de Leticia Calderón ante la golpiza prácticamente, ante el cachetadón que le dio Eduardo Yáñez a un reportero. Vean esto. La puesta en escena El Fantasma en el Espejo cumplió 250 representaciones y un año de temporada, por lo cual se llevó a cabo una alfombra roja teniendo como madrina de lujo a Itatí Cantoral, quien acudió en compañía de guapísimo galán, su hijo Eduardo. La actriz dejó en claro que sí formará parte de la bioserie sobre la vida de Silvia Pinal, además de haber dado vida a la Kikis en la serie sobre la vida de José José, en donde compartió escenas con su hijo. Muy emocionada terminando las grabaciones de la videoserie de José José, que está espléndida, no se lo pueden perder, haciendo un personaje de la Kikis. Y bueno, terminando esto ya me uno con un coaching que es fabuloso para empezar a abordar otra vez a esta gran mujer, a esta personalidad tan maravillosa, esta diva que tiene México para el mundo, que es la señora Silvia Pinal. Hubieron unos ajustes, está hasta el capítulo 10 y no los he leído, entonces no sabré decirles bien cuáles son los ajustes, pero eso todo para mejor, obviamente. Leticia Calderón también desfiló por la alfombra roja y defendió a capa y espada a su gran amigo Eduardo Yáñez, luego del escándalo que enfrenta tras haber golpeado a un reportero. Yo no quiero opinar realmente bien de su actitud, está mal, ¿no? Pero también quiero comentarles a ustedes, y no es justificación, pero el hecho de que uno sea una persona pública no quiere decir que forzosamente tengamos que contestar todo lo que absolutamente nos contestan, o que siempre tengamos que estar de buen humor, o que, ¿no? Igual cuando te pide un autógrafo, a veces estás de malas, a veces tienes hambre, a veces tienes prisa. A mí en cierto momento, hace muchos años también inventaron, en aquella ocasión inventaron una noticia, y a mí me dolió muchísimo. Mis papás me dejaron de hablar, me insultaron, mis hermanos creyeron que sí me había embarazado. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Pues platicamos con Yuri, quien está a punto exactamente de presentar su show ahí en el Auditorio Nacional, tan cerquita. Un show que verdaderamente ustedes no se pueden perder. Es el último prácticamente de este año. Además nos habla también de su participación en La Voz México. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo Yuri? Chequen esto. Será el próximo 17 de noviembre cuando Yuri vuelva a pisar el Auditorio Nacional con el show Tan Cerquita, mismo que marca la diferencia entre una megaproducción, cambio de vestuarios, bailarines, pirotecnia y cortinas de LED a un show más íntimo, el cual solo tendrá 10 cambios de vestuario, pero eso sí, contaremos con todos sus éxitos que han hecho vibrar al público, como Detrás de mi ventana, Es ella más que yo, entre muchos más. Es ella más que yo, ella, cuéntame qué te das. Para este espectáculo tiene contemplado invitar a algunos artistas que la acompañaron en su primera fila. Los invitados de primera fila, que hayan ya algunos invitados, porque el primer auditorio no pudieron, porque es fin de semana y normalmente todos los artistas están ocupados. Así que en esta ocasión va a haber sorpresas y muy contenta porque eso es para el 17 de noviembre en el Auditorio Nacional. La cantante comentó que la vestirán diseñadores internacionales. La moda. Entonces van a ver después, van a ver unos trailercitos que voy a subir a mis redes de moda muy padres. A mí sí me gusta vestirme con gente mexicana. Creo que nuestros diseñadores mexicanos o la gente que hace vestuarios para shows, pues son muy talentosos y yo les echo a cualquiera de Estados Unidos. Realmente Charbel Zoe sigue haciéndome cosas. El vestido oro que ustedes vieron es Charbel Zoe, que es uno de los que voy a sacar en el auditorio. Es un vestuario precioso porque él todo lo hace a manos. En Dubái él tiene sus costureras. Y para terminar, nos habló de su participación en La Voz México. Súper contenta. La Voz creo que va a volver a romper ese esquema de los jueces relajados, porque nosotros no somos relajados, va a haber mucho despapalle. Y quiero decirles que el segundo o tercer programa, cuando estábamos grabando, que los mezclan, porque no es el primero, segundo, sino mezclan de todos, por eso nuestra ropa se repite.
porque sacan lo más importante de cada programa. Un rollo de que hagan lo que quieran para ganarse a los participantes. Entonces, pues nos dieron carta abierta y hicimos hasta lo que no. Así que si usted me ve de ridícula, no me importa que usted me diga que soy ridícula. A mí me importa. Yo me divertí mucho y estoy feliz. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuando con más información del mundo de los espectáculos y del carrusel, por supuesto, de la información. Les hablamos que tremendo susto se llevó el día de ayer Andrea Legarreta, y es que ella salió exactamente a amadrinar la apertura de un nuevo gimnasio. Salió ella y no estaba tampoco su familia, sin embargo, unos ampones se metieron a su casa y lamentablemente extrajeron o se robaron gran parte de las joyas de Andrea Legarreta, y ella interpuso una denuncia para que, bueno, las autoridades hagan pues prácticamente su trabajo y vean efectivamente quién fue quien lamentablemente robó en la casa de Andrea Legarreta. Vamos a ver este carrusel para saber exactamente qué fue lo que pasó. Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, tremendo susto el que se llevó Andrea Legarreta cuando al regresar de la inauguración de un gimnasio se percató que los amantes de lo ajeno ingresaron a su hogar para hacer de las suyas y robarse todas las joyas que tenía. Afortunadamente, en ese momento no se encontraban en casa ni sus hijas ni su esposo Eric Rubin. Luego del palenque que ofreció en Guadalajara, Maluma fue severamente criticado en redes sociales tras darse a conocer un video en el que una fan sube al escenario e intenta tener un acercamiento más íntimo con él, situación por la cual el colombiano la rechazó y la gente de seguridad del lugar inmediatamente la alejaron del cantante. Desde que Kate del Castillo dio a conocer que mostraría la traición de la que fue objeto por parte de Sean Penn, con quien confesó haber tenido relaciones sexuales tras el encuentro que tuvieron ambos con Joaquín El Chapo Guzmán, la actriz ha dado una serie de declaraciones en las que dice el actor hollywoodense ha tratado de boicotear la serie el día en que conocía al Chapo, alegando que su vida corre peligro, por lo cual Kate dijo que se le hace muy egoísta de su parte que asegure tal cosa cuando él puso en riesgo la vida de ella como la de su familia cuando publicó en la revista Rolling Stone un reportaje el cual nunca tuvo la autorización de Kate del Castillo. Araceli Arámbula será la conductora de MasterChef Latino para la cadena Telemundo, por lo cual se ha desatado la polémica de quién será mejor conductora, si la Chule o Annette Michel, quien ya lleva 5 temporadas conduciendo dicho programa para TV Azteca. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información, les tenemos 14 boletos dobles exactamente para que ustedes puedan acudir a la entrega de las lunas del auditorio. Solamente la pregunta es qué número de premio, qué número de lunas se van a celebrar este próximo miércoles ahí en el Auditorio Nacional. Nuestro Twitter es @capital_21 como para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Y bueno, a las primeras personas que se pongan en contacto y nos digan qué número de luna del auditorio es, se pueden llevar estos boletos para que puedan disfrutar de un gran show que se va a ofrecer ahí en el Auditorio Nacional. Muchos cantantes y por supuesto muchas luminarias van a desfilar por la alfombra roja, ya que hay muchos premios, ¿verdad, Juan? Además